Bienvenidos y bienvenidas a un Trepidante nuevo, a una nueva temporada de Trepidante. Estoy solita, así que va a ser un poquito más difícil porque acostumbrábamos a hacer una entrevista, ¿cierto? Pero esta vez quiero comentarles un poco de qué va a ir esto. Como se habrán dado cuenta quienes siguen el programa, Trepidante ya no está en la radio de la Universidad Austral, esto por razones muy personales, ¿ya? Como dice la gente importante, ¿cierto? Por razones muy personales. Pero bueno, durante 8 años hicimos junto a la gente de la radio un trabajo bien importante que hoy en día constituye un archivo bastante contundente de entrevistas a escritoras y a escritores de la región de Los Ríos. Algún día espero tener el tiempo para poder ordenar ese archivo, el tiempo y el dinero, para poder ordenar ese archivo de entrevistas, que fueron 8 años durante la época de clases o de funcionamiento de la universidad, casi semanalmente, entonces hay mucho material. Bueno, y en esta nueva plataforma que es un poco más amigable también con los tiempos, ya, o con mis propios tiempos, quiero hacer un cambio de editorial. Si bien es cierto, estuvimos 8 años haciendo entrevistas a escritores y a escritoras de la región de Los Ríos, me parece muy importante en tiempos donde hay mucha publicación a propósito del video del conversatorio que hubo hace poquito, empezar a hablar de libros y hablar de libros desde la mirada de sus lectores. En ese sentido, la idea es que voy a ir haciendo también entrevistas ya un poquito más cortas, pero a los lectores de quienes me van a hablar, lectores y lectoras, quienes me van a hablar de un libro en particular. Esto va a ser paulatino, así que hay que tomarlo como con calma, porque también hay que leer los libros, en fin, hay que recordar, pero me parece súper importante hacer este ejercicio de volver a leer esos libros que de alguna manera fueron en alguna etapa de la historia literaria del sur de Chile muy importante y que obviamente lo siguen siendo, pero también con esta constante marea de publicaciones que está muy bien y que es muy necesaria también, se van quedando un poco atrás y se van un poco perdiendo en las estanterías, en los anaqueles de las bibliotecas. Así que esa va a ser un poco el cambio editorial que va a tener el programa ahora a partir de esta plataforma de YouTube, que nos permite también a todos quienes quieran entregar algo generar estas instancias. Bueno, y tengo que decir todas esas cosas que se dicen, que dicen los influencers, ¿no? De apretar la campanita y suscribirse y todas esas cosas que al parecer hacen que el algoritmo vaya posicionando un poco el material, ¿no? O los videos, no sé cómo se dice. Pero en el fondo es eso. Y bueno, como este es un primer intento, quiero yo relevar un libro en particular, ¿cierto? Hablar de un libro en particular, que para mí fue muy importante cuando yo llegué a Valdivia, que es en 98, 99, 99 tiene que haber sido, porque el libro fue editado en el 99. Es un libro que encontré en la biblioteca municipal, lo encontré como se encuentran un poco las cosas importantes, por casualidad, y lo abrí y me conmovió mucho. Me conmovieron mucho 2 ideas. Lo leí, claro, como un poco de cuajo, después lo pedí y lo volví a leer, ¿cierto? Yo ya venía de leer poesía
estaba leyendo, no sé, en esa época lo que se lee en la adolescencia, ¿no? Mucho clásico chileno, poetas chilenos, ya había leído Atelier también. Entonces tenía un poco esta idea de seguir leyendo porque me conmovía mucho, ¿cierto? Me conmueve todavía mucho la poesía. Y cuando abrí este libro y lo comencé a leer, me llamó la atención eso, esta idea de que primero, lo que más me impactó, diría, es que la poeta es nacida en Valdivia y de alguna manera está escribiendo desde el mismo espacio en donde que estás habitando. Y ahí me pasó algo muy, no sé, muy mágico quizás, tal vez no sea esa la palabra, pero claro, darte cuenta de que estás habitando el mismo espacio que de quien escribe y que de alguna manera esos pasajes también que escritos, ¿cierto?, te hacen también mucho más sentido, ¿no? Y claro, eso me llamó profundamente la atención. Y lo segundo que me llamó la atención y que después, con el tiempo, claro, ahora hace poco supe que, bueno, no hace poco, hace un par de años, sé que también la autora de este libro ha trabajado la idea del vagabundeo, de este constante transitar por la ciudad, en talleres, en fin. Yo nunca he estado en un taller de la autora, pero claro, me da la sensación de que esa idea del vagabundeo tampoco nunca la abandonó. Entonces, eso me pareció también muy, muy interesante a esa tierna edad de 19 años. Y es el libro que quiero relevar hoy, es Las estaciones aéreas de Antonia Torres. Es un libro editado en 1999, entiendo que la publicación, según de Barba de Palo, ¿cierto?, de la editorial Barba de Palo, fue también parte del premio de un concurso. Bueno, voy a leer un par de textos de este, a ver si se entusiasman y lo van a retirar a las estanterías de la biblioteca. Ciudad que viaja hacia adentro. Aquí la vaguedad y sus signos son fijados con certero golpe de tinta sobre la tierra. El viento no duda cuando dibuja el verso que es un surco en la tierra de una quebrada. Solo sus reminiscencias marinas oxidan a veces con el tiempo el esqueleto del poema. Aquí la vida se mira pasar con gafas de turista antiguo y se puede oler la pestilencia del verbo. Las coronas del monje y sus continuas renuncias son pan de cada jornada. La geografía y sus intersticios son el tejido del día que se deja leer. Tirando del ovillo a cada punto te confundes con el paisaje. Más fácil es renunciar al pan que a la palabra, que a las palabras, se nos advirtió. Siempre lo supe cuando me vine a vivir a esta ciudad y me detuve a escuchar el paso del tiempo entre las hojas. Bueno, cuando leí, no sé si este en particular, pero el poemario, ¿cierto? Y darte cuenta, como les decía, de habitar el mismo espacio poético, ¿no? El mismo espacio escritural de la autora me causó mucho, me maravillé mucho con eso. Y lo otro es esta idea del vagabundeo, que también es tan necesaria, ¿no? El caminar, el transitar, el observar la ciudad, el ver lo que pasa, el prestar atención, y es muy propio también de la poesía. Entonces, claro, esas dos cosas me generaron me conmovieron profundamente.
Porque de alguna manera, claro, el transitar la ciudad, el caminarla, Valdivia además es una ciudad muy amigable, te dice que de alguna manera también es una forma de leer la ciudad, el transitarla, el caminarla, el vagabundear. En fin, este libro es muy sensible desde esa mirada, más allá de las cuestiones como de la memoria, del recuperar, ¿cierto? El transitar creo que es muy importante en este libro, el acto de transitar, el acto de caminar. Y eso también me generó mucha conmoción, el hecho de que el verbo o la palabra va muy de la mano de este acto, ¿no? De este acto muy simple que aprendemos apenas inicia nuestra vida, que es caminar y empezar a descubrir. Hay otro texto que también me gusta mucho de este libro, que está por acá. Es de la parte de fin de temporada. Primer andar. Y así como el día y su transcurso nos enrolla como a un cigarro, porque al día hay que liarlo antes de fumárselo, y no se le puede guardar hecho, porque sabe distinto, seco, y no se puede tener días preparados, alineados en una caja, así como se suceden los temas en un disco, temas aprendidos de memoria y que podríamos tararear sin escucharlos. Así presentimos los días y los adivinamos, y entre cada intervalo ensayar la entrada del piano, la trompeta o del saxo. Así también se nos anuncia la mañana ya desde la taza de café, todo el día y sus intersticios en el calor de la humeante taza, su escritura escondida, que bebemos como un muerto para hacerla nuestra. Bueno, al final de este video voy a dejar enlazado además el programa, a la entrevista a Antonia Torres, a la última, porque creo que fueron 2 entrevistas a Antonia Torres, en donde además, bueno, todavía no, pero el año pasado también se adjudicó la residencia a Gonzalo Rojas, que es una beca bien prestigiosa también. Bueno, de estos datos para la data, digamos, que este libro, Las estaciones aéreas, es el primer libro de Antonia. Luego ella tiene otros textos de poesía y de narrativa también, que los pueden encontrar en las distintas librerías, los últimos, y en las bibliotecas también los más antiguos. Pero bueno, eso, esta nueva idea de Trepidante va a ir un poco en esta línea. No siempre casi nunca voy a estar yo sola, esta va a ser como la primera vez, y vamos a estar conversando con los lectores, quienes van a estar relevando un libro importante de la región, o un libro que haya sido importante para ellos, que también es para los lectores, que son los importantes, ¿no? Los libros. Así que me despido, no sin antes decirle lo mismo que siempre se dice, creo que ya lo dije, no me acuerdo, lo de la campanita, el me gusta, y nos veremos pronto con un nuevo libro. Probablemente también va a haber alguien que quiera hablar más sobre este libro y conversamos más sobre este libro en particular, y si ustedes quieren también
ser parte. Me escriben aquí, ¿cómo se dice? Aquí en los comentarios, qué libro les gustaría hablar. Si son de Valdivia, podemos gestionar alguna entrevista, ¿cierto? Para que ustedes nos cuenten también los libros de los cuales les gustaría hablar, y que sienten de alguna manera que no han sido tan relevados o que han quedado un poco en el pasado, porque el tiempo avanza tan rápido, ¿no? Y en estas vorágines de noticias y en fin, de cosas malas que nos están pasando, sentarse tranquilamente a conversar sobre un libro en específico, creo que es hasta un acto de amor, y de resistencia, por sobre todo. Así que nos encontramos en un próximo programa. No estoy muy segura de cuándo pueda ser, pero va a ser pronto. Así que vamos a estar hablando sobre otros libros que se han editado en la región, más exhaustivamente. Eso quería contarles, espero que les haya parecido interesante esta nueva editorial de Trepidante y nos encontraremos pronto en una nueva entrevista con algún lector o lectora de la región de Los Ríos. Chao, chao.